Queridos hermanos y hermanas, doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se unen virtualmente a esta transmisión. Este video estará disponible lo más pronto posible en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. El tercer video fue visto por un total de 132 personas. Esperamos en Dios que estas reflexiones sigan nutriendo nuestra fe. Les comunico que tendremos reflexiones de Pascua de Resurrección y el tema será la alegría de Pascua a Pentecostés. Estas serán grabadas y no serán transmitidas en vivo. Empezarán el jueves 8 de abril al 20 de mayo. Empezamos con el canto de entrada. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Misericordia, mi Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Lava del todo mi delito y limpia todo mi pecado. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Querido Dios, haz que nuestros corazones se mantengan firmes cuando el mundo que nos rodea está perdiendo la fe. Danos ojos para ver la obra de tu mano divina y las cosas que nos rodean y que nos recuerdan día tras día que incluso la simplicidad se dispara con la chispa de tu genio creativo y tu generosidad. El tema de reflexión de la semana pasada se centró en las lecturas del tercer domingo de Cuaresma, en las que hay varias palabras clave: ley, esclavitud, idolatría, celo de Dios, creación, tiempo para Dios, Cristo crucificado, templo, corrupción de lo religioso, comercio religioso, gratitud. La primera pregunta fue: ¿de dónde nos llega la ley que gobierna nuestra vida espiritual? La respuesta fue: la ley viene de Dios. Esta ley nos revela su voluntad. Es una ley de amor y misericordia. Y si se vive y se comprende esta ley, es un descanso para el alma. La ley de Dios nos forma en la rectitud y la justicia y tiene el poder de formarnos y de transformarnos. En el mensaje de las lecturas, Dios nos recuerda que nos dio la ley para aprender a ser libres y a ejercer adecuadamente esta libertad. Tener cuidado para no perder el rumbo, no permitir que otras cosas nos distraigan. Se nos insiste en tener un tiempo para concentrarnos en Dios y para congregarnos como comunidad de fe. Por eso se propone el día séptimo a la comunidad para un encuentro con Dios. No quiere decir que la fe solo sea de un día, sino que es una estrategia para cultivar la fe. La ley de Dios es una ley de amor y ha sido vivida y enseñada plenamente por Jesús. Cristo llevó el amor a su máxima expresión. Dio su vida por amor a todos nosotros. Por eso San Pablo habla de Cristo crucificado. Muchos no entienden el valor de crucificado. Para unos es escándalo, para otros es necedad, pero para nosotros los creyentes cristianos, esa entrega de Jesús en la cruz revela la sabiduría de Dios, que es el amor. El Padre Luis nos decía: aprender a amar
y amar bien. Esa es la mayor tarea humana. De ella depende la realización humana y la salvación. Un problema de fondo es que el ser humano puede distorsionar las cosas. Y como se nos relata en el Evangelio de San Juan, un lugar como el templo, que simboliza el encuentro con Dios, termina siendo deformado. En el Evangelio se relata cómo Jesús echa a los mercaderes del templo diciendo, no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Jesús da un mensaje claro. Cuando lo religioso se vuelve comercio, Dios desaparece y la fe se pierde. Jesús nos invita a descubrirnos como templos vivos en los que Dios pueda habitar. Cada uno de nosotros a nivel personal debemos hacer una revisión de lo que debemos mejorar como templo vivo que somos. Jesús no viene a destruir, viene a renovar y a dar todo su verdadero sentido a todo. Entonces, resumiendo lo que hemos hablado en estas reflexiones de Cuaresma, podemos decir, Jesús nos ha invitado a hacer un silencio para escuchar a Dios y vivir nuestro desierto. Se nos invita a caminar con Jesús, a subir y bajar de la montaña para asumir nuestra misión. Y ahora se nos invita a conocer y a seguir la ley de Dios, que es amor y misericordia. Y a descubrirnos y asumirnos como templos vivos, para que brille en nosotros la presencia de Dios y de su amor. Estimados hermanos y hermanas, la liturgia de este domingo se mueve alrededor de varios conceptos claves. Profetas, no retorno, aprendizajes, conversión, no repetición, coherencia, corrupción, misericordia divina, gracia, ser agradecido, fe, lógica divina, no condenación, sino salvación, verdad. Para encontrar todas estas palabras claves, permítanme hacerles las siguientes preguntas. Hay un grado de incongruencia en nuestra manera de vivir la fe. ¿Cómo podríamos contestar esta pregunta? Cuando los líderes de una sociedad, por ejemplo, Venezuela, Nicaragua y otros países de Latinoamérica, se corrompen, toda la sociedad está en riesgo. ¿Qué podemos decir de nuestra sociedad? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué se han apagado las vocaciones proféticas? ¿La vocación profética no es acaso urgente en nuestra sociedad y en la iglesia? Estamos atentos. Somos lo suficientemente humildes para aceptar estas llamadas de atención. Hacemos caso. La crisis ecológica no es un caso, acaso un ejemplo de situación de no retorno. Las invasiones, levantamientos populares, el exilio son consecuencias del pecado social. Aprovechemos las segundas oportunidades. Es nuestra espiritualidad una experiencia de gratitud ante la misericordia divina. ¿Qué consecuencias nos conlleva una vida sin Dios, pidiendo con el proceder de este mundo? ¿Qué se espera de todos nosotros cuando Dios, en su infinita misericordia, nos rescata de estas realidades y lo hace en la figura de Cristo Jesús? Ante tanta gracia, ¿qué espera nuestro Padre de nosotros? Una vez más, ¿cómo podríamos responder a todas estas preguntas? Bueno, son muchas preguntas. Me quedo yo pensando,
Bueno, la primera que decía que tanta incoherencia e incongruencia hay en nuestra vida, en nuestra manera de pensar y en lo que hacemos. Es cierto, hay una gran diferencia. Simplemente decimos, por ejemplo, a los niños que no hay que mentir. ¿Cuántas veces decimos, dile que no estoy? Por ejemplo, en el teléfono. Entonces es una incongruencia. Decimos que no hay que mentir y nosotros con nuestras acciones demostramos lo contrario, por ejemplo. Ahora, efectivamente, la situación que se está viviendo en algunos países en las que hay dictadores, definitivamente la población está en riesgo. La gente que lo sigue, que piensa que está bien, y la gente que está en contra de todo ello y que tiene que sufrir por todas esas situaciones terribles en un régimen de un dictador. Eh, claro, la crisis ecológica también nos está diciendo lo que está pasando en el mundo, el sobrecalentamiento mundial que está viendo, nos están diciendo que estamos haciendo daño y no hay vuelta atrás. Entonces, todo eso nos está diciendo que tenemos que hacer cambios, que las cosas no van a retornar a como estaban si no hacemos algo. Y me llama la atención esta pregunta, ¿aprovechamos las segundas oportunidades? O sea, ¿cuántas veces se nos dan 2, 3, 4 oportunidades y no las aprovechamos? ¿Cuántas veces nos quedamos en el me gustaría hacer esto, me gustaría cambiar esto o esto otro? Entonces, eh, pues tenemos que hacer un llamado a nosotros mismos a cambiar las cosas para poder tener una respuesta, darle una respuesta a Jesús, darle una respuesta a Dios. Padre, nosotros como iglesia, eh, ¿qué tanto, qué tanto podemos explicarle a este país que nos recibe las situaciones que están viviendo otros países y que nos llevaron a estar viviendo esas situaciones, lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Nicaragua, lo que ha pasado en Cuba? ¿No deberíamos nosotros como hispanos ser voceros de qué nos llevó a esta situación? Porque es tan fácil de repetir en el resto de nuestros países y es tan fácil de repetir en los Estados Unidos. Cuando comenzaron las cosas en Venezuela, decíamos, es imposible, Venezuela no es Cuba, no es una isla, esto aquí no va a pasar jamás, Venezuela es un país muy rico, esto aquí no va a pasar jamás. Y así igualito sucede en este país que nos acoge. Es imposible que eso pase en los Estados Unidos y está pasando y no estamos haciendo nada y es muy difícil hacerle ver a la persona que nunca ha tenido hambre lo que significa el hambre de verdad, ¿verdad? Es muy difícil hacerle ver al que siempre ha tenido techo lo que significa no tener de techo. Aquí se viven en apartamentos, en casas de baja renta para pobres, pero son casas de baja renta para pobres que en nuestros países hispanos son mansiones. Eh, Se habla de igualdad y aquí uno va caminando por la calle y no sabe quién es el pobre y quién es el rico. En nuestros países, con una simple miradita, sabemos quién es el pobre y quién es el rico. Y siento que nosotros no estamos haciendo nada por alertar, por ser profetas, por decir, estamos muy cómodos y nos quejamos y decimos, no ayudo porque soy pobre. Pobre. Acuérdate cómo son las cosas en tu país para que veas realmente lo que es ser pobre. Eh, Mete la mano en el bolsillo y colabora. Y no sé, me puso a pensar, padre. Sí, gracias. Creo que es algo muy importante este cuestionamiento de la voz profética de la iglesia y cómo nosotros también podemos hablar y decir esta situación, cómo va el rumbo del país, es algo que puede terminar en la situación en la que estamos viviendo en Nicaragua. Como por ejemplo, eh, este, yo me recuerdo mucho que cuando yo llegué a este país, ah, yo me admiraba de que la voz de los obispos era bastante silenciosa, porque yo estoy llegando de una realidad totalmente diferente, y es que la voz de los obispos en Nicaragua era la voz del pueblo. Lo mismo sucedió en El Salvador, la voz de Monseñor Romero
era la voz de los que no tenían voces. De manera de que cómo retomamos nosotros la voz profeta en medio de las situaciones actuales en las que estamos viviendo aquí en el país y cómo los obispos, la iglesia, continúa hablando arduamente en Latinoamérica. Aquí en los Estados Unidos hay un obispo que fue exiliado por Daniel Ortega. Penosamente, el Santo Padre se lo tuvo que llevar para Roma sin destino y sin asignación. Muchos nicaragüenses asumimos de que Monseñor Silvio Báez, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, está en un exilio, aunque él lo niega rotundamente que es un exilio, pero todos los que hemos estado viviendo un exilio, sabemos que ese es un exilio forzado. De manera de que él tuvo que venirse aquí a la arquidiócesis de Miami y desde allí él continúa hablando proféticamente porque él fue amenazado de muerte. Yo viví personalmente, sé lo que es la persecución como joven. Tuve que exiliarme aquí a este país porque a mí me hicieron amenazas de muerte y me estaban vigilando el gobierno. Y entonces, pues, la razón de que estoy aquí es por que tuve que ser exiliado forzosamente. Y el exilio es algo muy doloroso para todos porque hay una separación de familia, la experiencia de la cultura es totalmente diferente, pero cómo nosotros nos enriquecemos con la experiencia en la que nosotros podamos pasar en medio de las dificultades en que nos podemos encontrar durante el exilio. Esto pues nos lleva al tema que estamos explorando en esta noche. La invasión babilónica y la deportación fue interpretada por algunos profetas desde el punto de vista religioso como una consecuencia provocada por un punto de no retorno de la infidelidad del pueblo a Dios. Los cambios en la política internacional, es decir, la decadencia del imperio babilónico y ascenso del imperio persa, y las decisiones del rey persa Ciro fueron interpretadas por los profetas desde el punto de vista religioso como una nueva oportunidad dada por Dios al pueblo. Lo que los profetas buscan subrayar en la misericordia de Dios, su fidelidad y la importancia de aprovechar las segundas oportunidades. San Pablo, en la argumentación de su carta, contrasta dos tiempos, el de la muerte y el de la resurrección. El tiempo de la muerte corresponde a los extravíos humanos, es decir, los pecados, de la humanidad que vive sin Dios, que vive por fuera del horizonte del amor. Es lo que San Pablo llamará el proceder de este mundo. Es un tiempo de desorientación y de esclavitud, en el que el ser humano pierde su esencia, es decir, se deshumaniza, pero Dios en su infinita misericordia busca rescatar de esta situación a todos, tanto a judíos como a los gentiles, y los hace en Cristo Jesús. Solo la gracia entendida como don perfecto puede explicar esta sobreabundancia de amor divino. Frente a esta gracia, lo que se espera es una respuesta libre, consciente y comprometida por parte del creyente. Es en este horizonte en el que debemos situarnos. Si entráramos en esta lógica, dice Pablo, ya hemos entrado en la nueva creación. San Pablo insiste en la desbordante misericordia de Dios y en la obra liberadora realizada por Cristo Jesús. La conciencia que tengamos de estas dos realidades
que constituyen un único proyecto de salvación, es fundamental en nuestra experiencia de fe. Igualmente, San Pablo insiste en la gratitud de la salvación y en la fe. Nada puede comprarla y el ser humano por sí solo no se puede salvar. No debemos entender la fe como un negocio, comercio, en el que podemos permitirnos exigirle a Dios la salvación como si se trate del pago por un esfuerzo. Claro que la vida pide esfuerzo, claro que la santidad pide esfuerzo, pero no es una compensación, sino un acto de amor y de compromiso. Por eso el apóstol afirma, no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios, y tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir. La experiencia espiritual debe ser vivida desde la lógica de una relación de amor, en la que el creyente confía, se compromete y se abandona. Esta es la fe. Por lo tanto, hermanos míos, el texto del Evangelio que se nos propone hace parte del episodio que nos refiere al encuentro de Jesús con Nicodemo. Jesús está respondiendo a la pregunta formulada por su interlocutor. ¿Cómo puede ser eso? Se refiere al problema de nacer de nuevo. Jesús está hablando, obvio, no de un nuevo nacimiento biológico, sino de un nuevo nacimiento en el Espíritu. Recordemos que Nicodemos es un meticuloso observante de la ley de Moisés, considerada como la expresión suprema e indiscutible de la voluntad de Dios. Para el ser humano, lo interesante es que no basta con ser hombre de ley, porque si falta la misericordia, la ley puede transformarse en un instrumento peligroso con el que se pueden justificar barbaridades. Por tanto, aun siendo especialista en la ley, Nicodemo está muy lejos de comprender el cambio radical que propone Jesús. Lo que Jesús le quiere decir es que la ley por sí misma no elimina las raíces de la injusticia. Por eso una sociedad basada sobre la ley y no sobre el amor no puede garantizar la equidad, la solidaridad y la justicia. Frente a la centralidad farisaica de la ley, el Evangelio de San Juan propone la dinámica liberadora de la fe en Jesús crucificado. El Jesús que se entrega totalmente por amor. Frente a este Jesús crucificado, la fe, creer, es la respuesta al desbordante amor de Dios. Desde esta perspectiva, creer no es un concepto, sino un acto de amor que compromete la totalidad de la vida. Si no se da la fe, en el sentido aquí propuesto, no se da la reciprocidad en el amor. Por tanto, el Dios amoroso queda sin respuesta humana. Esto es lo que está en juego. El evangelista Juan quiere orientar la atención del creyente hacia el amor de Dios y hacia la comprensión de la lógica de Dios, la manera como Dios piensa y siente. Él no quiere la condenación, sino la salvación del ser humano, para que no perezca ninguno, para que el mundo se salve. Él comprende el amor como una permanente donación. Entregó a su Hijo. Debemos examinar nuestra lógica y ver es compatible con la de Dios. Seguramente nos llevaremos muchas sorpresas. Igualmente, el evangelista Juan busca llevar al lector del evangelio
a examinar la calidad de su acto de fe. El verbo que está en juego es el verbo creer. El que cree, el que no cree. Pero este creer no es un mero ejercicio conceptual o intelectual. Recordemos que la experiencia espiritual en clave bíblica es ante todo una relación de amor que implica compromisos que penetra y orientan toda la existencia. En consecuencia, la fe se expresa en decisiones, en una opción fundamental, acogida o rechazo. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz. Y en decisiones cotidianas que confirman o niegan la opción fundamental. Finalmente, el evangelista nos sitúa ante uno de los grandes problemas existenciales y filosóficos que enfrenta el ser humano de todos los tiempos, la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo vivir en la verdad? ¿Cuál es la relación entre credibilidad y verdad? Al meditar estas lecturas, es posible que se nos pegue la lengua al paladar. ¿Qué comentarios o qué preguntas o cualquier cosa que deseemos expresar en estos momentos después de haber escuchado la cuarta reflexión acerca de las lecturas de este fin de semana? ¿Alguien quiere tomar la palabra para decir algo, comentar? Toda esta reflexión me retoma al 18 de abril del 2018. Creo que Nicaragua ha vivido un trago y sigue viviendo un trago muy amargo. La lucha en el país y fuera del país empezó simplemente con los ancianos reclamando lo que le estaban quitando al gobierno, el seguro social. Y fue doloroso ver en la televisión cómo el gobierno ordenó a que ultrajaran a los ancianos. Y me recuerdo que los jóvenes, como siempre, estudiantiles en las universidades de la capital, ellos sintieron que esto era una injusticia. ¿Cómo van a estar golpeando a los ancianos? Y los ancianos son la memoria del pueblo, como decía Monseñor Báez. La memoria no se puede borrar. Los ancianos son parte de la historia de nuestro país. Y recuerdo que fue ahí donde los jóvenes tuvieron una explosión que fue social debido a lo que estaba pasando de injusticia. Era admirante ver que cómo los jóvenes se volcaban a las calles en defensa de los ancianos. Y es así como comienza toda la revoltura en el país. Y en todo el país los jóvenes reaccionaron y dijeron: hasta aquí nomás. Daniel Ortega y como se le llama la vicepresidenta designada, la chamuca o la bruja, hasta aquí nomás llegó, es hora de despertar. Y cómo el pueblo se levantó en contra del gobierno y cómo el país, dentro y fuera, sentíamos el dolor de la injusticia del pueblo, cómo lo experimentó en el cautiverio, como vamos a escuchar en la primera lectura este fin de semana. Y es ahí donde la institución de la iglesia comienza a reaccionar también, porque los jóvenes, es interesante, cuando hay una protesta,
como que el pueblo siempre se refugia en las iglesias, y aquí es donde unos amigos míos que son sacerdotes, ellos también estuvieron involucrados en todo esto, en colaborar, abrir las iglesias, utilizar los templos como hospitales, porque había muchos heridos, y, y así fue la historia del 2018, que es una historia muy dolorosa para el pueblo, que murieron más de 300 jóvenes, adultos y niños, perseguidos, y hubieron decenas, cientos de encarcelados, que todavía están algunos encarcelados, y cómo la Comisión de Derechos Humanos fue violentada también, y censurada por el país, por el gobierno. Y es ahí donde se da una revoltura de cómo se retoma la conciencia del pueblo. Creo que toda esta reflexión de las lecturas del domingo me recuerdan de toda la historia dolorosa del pueblo nicaragüense. Pero Dios no es un Dios de la muerte, Dios es un Dios de la justicia, y pues Nicaragua, así como Venezuela y otros países, necesita la paz y la tranquilidad, y estamos pidiendo en Dios, a Dios, que se restaure la justicia, la democracia, que es algo que es muy doloroso para el pueblo nicaragüense. Perdón. Padre, acabamos de ver lo que sucedió en el Día Internacional de la Mujer, en contra de la iglesia en Colombia, y como, bueno, destruyen los templos, atacan, y se empieza por cositas pequeñas. En inglés no hay diferencia de género en las cosas, o sea, la silla o la mesa no tienen, o el peine, todo es it, no tiene masculino y femenino. Entonces, aquí se hace muy sencillo el que no haya diferencia de género, porque no lo tienen en su vocabulario. Pero en nuestros países en español sí es distinto la silla del peine. Entonces, para nosotros es un trauma. Y empiezan de chiquitico y vamos aceptando esos cambios en pequeñitos, y cuando vemos a ver, ya es demasiado tarde. Aceptamos el ultraje contra los viejitos, contra y, y no hay cómo detenerlo. Y por la diferencia de cultura, no lo entienden. A menudo no nos tomamos el tiempo de reflexionar sobre la enormidad del regalo que nos has dado, la redención, la salvación, la vida eterna. Aunque no hicimos nada para ganárnoslo, te agradecemos y te prometemos hoy esforzarnos más para ser digno de ti. Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Tu palabra es luz que me ilumina. Tu palabra es pan que me alimenta. Con tu cuerpo y tu sangre me confortas y me haces vivir tu misma vida. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Voy sediento buscando el agua viva, como ciego ansío ver tu luz. Siento heridas de muerte, mas no temo, porque sé que contigo viviré. Dios no
no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva, y que viva.